Bajo esta filosofía, el presidente boliviano Evo Morales inaugura hoy la llamada escuela antiimperialista, con esta filosofía de luchar contra Estados Unidos y contra lo que ellos consideran como la política y la económica del imperio. Esta institución va a tener como objetivo específico liberar ideológicamente, lo ponemos entre comillas, a las Fuerzas Armadas del país. Así es, Karen, en palabras textuales del mandatario, es tan importante liberarnos económica y política, pero también ideológicamente, ¿no? Era lo que mencionaba. Esta iniciativa, propuesta por Evo Morales en el 2015, es un requisito para los oficiales que quieran ascender en su carrera militar. El acto de inauguración va a contar con la presencia de los ministros de Defensa de Nicaragua y Venezuela, sus socios en el bloque bolivariano ALBA. Nosotros tenemos otra escuela, no del imperio, sino del pueblo. Una escuela que impartirá una doctrina antiimperialista a altos mandos oficiales y que será inaugurada hoy por el presidente boliviano Evo Morales. Ahora los miembros de la institución castrense que quieran ascender al grado de capitán previamente deberán pasar un curso sobre antiimperialismo. Anteriormente los mejores militares eran enviados a la Escuela de las Américas, la cual era dirigida por Estados Unidos, por lo que según Morales terminaban ideologizados. Entonces, en el 2015, el mandatario indígena propuso la creación de una nueva institución. Esta tendrá como sede Santa Rosa del Paquío en Santa Cruz, un lugar donde antes estuvo un centro de entrenamiento para misiones de paz de las Naciones Unidas. Ahí funcionará desde hoy la escuela antiimperialista bajo el nombre de Juan José Torres, el expresidente militar que expulsó al Cuerpo de Paz de Estados Unidos. Cuando no había presidencia del Estado, Estados Unidos mandaba ONGs y Europa. Donde no estaban las ONGs, pero bajo el control de estas financieras. Es para conspiración. El currículo de la institución, que se vinculará posteriormente a la formación en los centros militares, incluye materias como teoría del imperialismo, geopolítica del imperialismo, geopolítica de los recursos naturales, estructura social boliviana. Morales aseguró que esta es una forma de lucha contra la supuesta conspiración de la que constantemente acusa al gobierno estadounidense y hasta a las organizaciones gubernamentales. Muy sincero, mientras seamos gobierno, bienvenido. ONGs que aportan al desarrollo. Su experiencia, su conocimiento respetamos. Pero gobierno o ONGs vienen a conspirarnos, ahí estamos enfrentados políticamente. En la inauguración estarán presentes los ministros de Defensa de Nicaragua, Marta Ruiz Sevilla, y de Venezuela, Vladimir Padrino López. Vamos a saludar en vivo en nuestros estudios en Miami a Carlos Sánchez. Él es politólogo, abogado y exministro de Defensa de Bolivia. Señor Sánchez, un buen día y gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Mucho gusto, un saludo a toda la audiencia, a sus órdenes. Sin duda, el propio nombre de la escuela lo dice, la escuela antiimperialista. El propio Evo Morales lo ha dicho también, es una escuela que tiene una intención de generar una ideología sobre los militares que allí estudien. Le pregunto, ¿cuál es el riesgo de hacer estos cambios, de implementar estos cambios dentro del ejército de un país? Porque pareciera que los militares deberían comenzar entonces a encargarse más, a responder más hacia un gobierno que a un Estado como debe ser. Bueno, hay que ver el enfoque general. Esto es resultado del proceso del proyecto Castro-Chavista que hoy día ocupa Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Evo Morales está llevando adelante esto que llama la escuela antiimperialista sobre lo que fue el fracasado proyecto del Instituto Militar del ALBA en el mismo edificio, que no pudieron desarrollar, pero que construyeron y financiaron con el dinero de Chávez y con todo el apoyo de la cúpula castrista. Si usted revisa el currículum que presenta esa escuela antiimperialista y quienes van a participar de eso, son los 5 países no democráticos de América Latina: Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, llevando adelante un proyecto para que las Fuerzas Armadas, que antes eran Fuerzas Armadas de la Nación y sometidas a la Constitución Política del Estado,
sean lo que ya son en esos países, que son fuerzas armadas de las dictaduras, fuerzas armadas del régimen, grupos armados que en vez de defender la Constitución y defender a sus pueblos, en este caso el pueblo boliviano o el pueblo venezolano o el pueblo nicaragüense, defienden una posición ideológica y una permanencia indefinida en el poder. Lo que estamos viendo es el brazo militar de las 5 dictaduras que existen en América Latina, la de los Castro, la de Chávez Maduro, la de Morales, la de Correa y la de Ortega en Nicaragua. Es decir, exministro, con esta ideología que da el ejército al servicio de un gobierno y de un Estado. Más temprano lo leía en un artículo que usted titulaba, que estaba en interrogantes, Fuerzas Armadas de la Nación o del régimen dictatorial. En ese sentido, ¿cuáles son las repercusiones? Las repercusiones son muy serias porque esta es una muestra de un otro fenómeno que se está produciendo. Las 5 dictaduras de América Latina, a las que los países democráticos han tratado de soslayar, han tratado de tolerar, las tratan como si fueran gobiernos democráticos, llaman a los dictadores presidentes, representan en verdad una amenaza global. La amenaza global quiere decir que en torno a estas 5 dictaduras se manejan asuntos de narcotráfico, de guerrilla, de amenaza armada como la que estamos viendo con esta escuela que se está inaugurando hoy día en Bolivia, que no es una escuela de Bolivia, no es una escuela de Evo Morales, es la escuela de lo que llaman el socialismo del siglo XXI, que comprende a esos 5 países que están fuera de la democracia. Representan una amenaza en su vinculación con grupos terroristas de origen islámico. Hay que recordar que en esa misma instalación hace unos años estuvo el ministro de Defensa de Irán, que está perseguido por la justicia argentina y por la justicia internacional por los temas de los atentados en la AMIA en Buenos Aires, pero que Evo Morales recibió como un invitado especial. Entonces estamos frente a la amenaza global de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que tiene su base ideológica y política en La Habana, Cuba, tenía y todavía se sostiene la base de financiamiento en Venezuela y se ha expandido destrozando la democracia en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y está haciendo un avance peligrosísimo en el tema de Colombia con las FARC, que no es sino un brazo narcoarmado de este grupo antidemocrático, no democrático de la región en relación al tema de Colombia. Señor Sánchez, ahí usted lo menciona. Yo como venezolana, cuando escucho hablar al presidente Evo Morales y decir de la escuela antiimperialista, de ideologizar a los militares, me despierta preocupación por lo mismo que sucedió en Venezuela, porque escuchamos hoy en día a los militares decir patria, socialismo o muerte, que fue el lema del chavismo. Esa pérdida de la institucionalidad, ¿qué podría representar para el futuro de Bolivia? Esa es una prueba más de que en estos países no hay democracia. Lo que está haciendo Evo Morales es simplemente quitar la máscara de algo que vienen haciendo desde hace más de 10 años. Y eso es transformar las Fuerzas Armadas de la Nación en Fuerzas Armadas del gobierno. Las Fuerzas Armadas de Venezuela son chavistas, las Fuerzas Armadas de Cuba son castristas, las Fuerzas Armadas de Bolivia son castrochavistas, no son más de la República de Bolivia, la que además han destrozado. Hay que mirar esto como lo que es, la prueba de que en Bolivia no hay democracia, la prueba de que en Venezuela no hay democracia, de que los grupos armados que antes eran instituciones de la Constitución y de la democracia, hoy día son grupos armados al servicio de los dictadores para mantenerlos en el poder indefinidamente y a como dé lugar. Y esta es una grande llamada de atención que ojalá las democracias del mundo perciban, porque más objetivo no puede ser. Ahí están las imágenes, ahí está el nombre, ahí está el programa, ahí están los socios, ahí están las 5 dictaduras del siglo XXI en América Latina. De nuevo, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con sus fuerzas armadas, que reitero, son grupos armados dictatoriales. Pues señor exministro de Defensa, Carlos Sánchez, politólogo, además abogado boliviano, mil gracias por su tiempo para la mañana de NTN 24 y por habernos ayudado a analizar este tema que involucra a su país, que tiene que ver con su país, y es esa llamada escuela antiimperialista que hoy inaugura el gobierno de Evo Morales y que tendrá como objetivo específico las Fuerzas Armadas del país. Una muy buena mañana.